Esta es una recomendación rapidísima, espero que sea breve y espero que sea concisa y espero que contagie a todos aquellos que gusten del Melodic Death. Sobre todo para todos aquellos, por ejemplo, que gusten de Insomnium. La verdad es que soy muy fan de Insomnium, de su Melodeath y de las bandas que pues más o menos intentan, bueno, no intentan, más o menos siguen la estela. Bueno, es que es complejo, ¿no? Porque creo que Insomnium lleva una cierta batuta y hasta cierto punto, bueno, a quienes gusten de eso, de ese tipo de Melodic Death. Puse sin embargo que es una especie de groove, melo groove, porque la verdad es que es un disco muy melódico, sí. Tienen sí esos acercamientos directos, honestos, muy francos con el Melodic Death. De repente momentos muy duros, muy ásperos, propios de también esas tierras lejanas. Ellos sin embargo son de Reino Unido y se formaron en 2017 y acaban de sacar The Gods Have Spoken, los dioses han hablado, su primer disco, su debut de este 2023. Para todos aquellos que gusten, decía, del Melodic Death, para aquellos que gusten de Insomnium, para aquellos que gusten de este tipo de estilos, tengan en cuenta eso, que este es su primer y único disco de larga duración hasta el momento. Hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que la portada parece algo así como God of War. Bueno, pero este es su único disco, decía, pero ténganlo en cuenta porque por lo menos en Amazon Music, que es donde lo estoy escuchando, tiene uno de esos errores que en ocasiones llegan a ser comunes en las plataformas, en donde si hay bandas o artistas que tienen el mismo nombre, juntan de repente los discos. Entonces aquí aparecen como 4 discos de Aquila, pero los demás son de un rapero que se llama Aquila y pues obviamente no corresponde. Pero bueno, decía, pues es muy franco, es muy honesto el grupo con esta especie de acercamiento, esta especie de dirección que sí está alrededor o más bien a lo largo de todo el disco. Sin embargo, de repente desde el inicio tú te das cuenta que hay algo distinto, hay algo que les diferencia de la multitud de bandas del Melodic Death y son las guitarras, son las cuerdas, son los riffs, los recursos, pero también de repente ciertos acercamientos, ciertos recursos, por ejemplo acústicos, de repente hacen algunos arpegios ahí bastante interesantes, algunos solos que llegan a cambiarte un poco la estructura, pero no creo que sea su objetivo ser progresivos, creo que más bien tienen muchísimas ideas y buscan que sin salirse demasiado de las convenciones del Melodic Death, pues sí crear un disco melódico, vamos, o sea, interesante. La primera mitad, no sé si sea mi percepción, pero siento que de a poco se va, como que se van soltando. La primera mitad es muy sólida, muy buena. De nuevo, a mí que me encanta el Melodic Death, la verdad es que son muy francos. La voz áspera ahí, casi como gutural, como medio cavernosa, pues es una marca propia de estos géneros. Si bien no se acercan demasiado a terrenos ni tan progresivos ni tan oscuros, por ahí hay un par de recursos. Por ejemplo, en Blood and Bone, casi al final de Blood and Bone, hay un scream que literalmente, digo, si no te saca un susto, por lo menos te hace voltear y te hace poner atención. Y tú dices, bueno, esto se va a poner de repente medio black. Es el único recurso, lamentablemente, porque creo que de todo el abanico de recursos que tienen, esos screams pudieran bien de repente acercarlos a otro tipo de terrenos. Pero bueno, decía, esa parte te saca de onda. El siguiente track, por ejemplo, Cósmica, de repente sí tiene un cambio completo de progresiones. Tú dices, esta es una reestructuración armónica completa a mitad de la canción. De repente pareciera que es una especie de breakdown, pero pues, de nuevo es solamente un cambio en las estructuras, en los modos, inclusive. Y después de ese lapso, que es más o menos de nuevo lo que dura un breakdown, regresan de nuevo a esta marcha ya muy reconocible para los fans del Melodic Death. Si bien los riffs, si bien ciertas herencias ahí se pueden sentir, pues decía medio groove, inclusive yo creo que un poco hard rock, la verdad es que de nuevo es un disco puramente Melodic Death. Al final Echo como que también tiene pues unos ciertos ecos de lo progresivo, pero es más porque es una especie de expansión de atmósferas. También es un disco un poco atmosférico, pero creo que es más porque se toman el tiempo en hacer construcciones no tan complejas, pero bueno, instrumentales bastante, de nuevo, interesantes, cuando menos. Echo termina de una forma dulce, por ahí meten pianos, los arpegios que nuevamente se repiten. La verdad es que es un disco muy interesante, me sorprendió muchísimo, sobre todo siendo su primer disco y sobre todo siendo un disco self-released, es decir, que ellos mismos lo lanzan, ellos mismos lo producen. Estaría interesante ver, ojalá sigan haciendo música, estaría interesante ver a partir de otros discos cómo cambiaría su acercamiento al estilo y a los instrumentos a partir de, por ejemplo, ciertas direcciones de otros productores o de otras influencias. Pero mientras tanto, The Gods Have Spoken es un disco muy sólido,
sin que eso le quite lo interesante, sin que eso le quite cierta magia, sin que eso le quite ciertas exploraciones de otro tipo de géneros, a los cuales de nuevo no es su intención asomarse por completo, sino simplemente enriquecer tu escucha. Y eso creo que es algo bastante interesante, porque es un disco que sí es directo con el Melodic Death, pero que también tiene esas intenciones de buscar la libertad tanto para ellos, creo que para su disfrute, como para el disfrute del escucha. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.